Bien, vamos a reiniciar. Ya habiendo visto toda esa parte general sobre el Código de Comercio, nos vamos a enfocar ahora en las sociedades mercantiles, que es el ámbito de los comerciantes donde más vamos a trabajar, porque de hecho el trabajo que ustedes van a desarrollar pues va a ser sobre una sociedad mercantil. Entonces vamos a definir qué es una sociedad, cuál es la clasificación que existe sobre las sociedades y algunos otros aspectos importantes, como por ejemplo la escritura de constitución, que ya aclaramos en la parte anterior, que es el documento a través del cual se le otorga la personalidad jurídica a una sociedad. Entonces iniciamos hablando de la definición. Esta definición de sociedad la podemos encontrar en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 17. Dice que una sociedad es un ente jurídico resultante de un contrato solemne celebrado entre dos o más personas que estipulan poner en común bienes o industria con la finalidad de repartir entre sí los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse. Voy a dar un poquito de explicación, perdón. Primero dice que es un ente jurídico. El término ente es sinónimo de persona. Quiere decir que las sociedades mercantiles se consideran personas jurídicas. Ya explicamos qué son las personas. Pero ¿de dónde resultan estas personas jurídicas? Resultan de un contrato. Pero este contrato es solemne. La palabra solemne debemos entenderla en el contexto de que es un contrato formal. Decir que no vale el hecho de que nos pusimos de acuerdo, nos reunimos en una cafetería y entonces decidimos poner el negocio y así de palabra nos pusimos de acuerdo. Eso no tiene validez legal. El contrato debe ser por escrito. Eso es la solemnidad, y no solamente debe ser por escrito, sino que también debe ser ante un notario. Ya más o menos explicamos que un notario es un abogado que tiene una autorización especial para darle validez a ciertos actos jurídicos que se van a consignar dentro de ciertos documentos. En este caso es una escritura de constitución, y aparte de que debe ir debidamente autorizado por un notario, este documento tiene que estar inscrito en el registro de comercio. Todo eso conforma la solemnidad de este contrato, que sea por escrito, que esté avalado por un notario y que esté debidamente inscrito en el registro de comercio. Ya si se cumplen esos tres aspectos, se dice que el contrato es solemne, celebrado entre dos o más personas. Obviamente, una sola persona no puede formar sociedad, tienen que ser 2, 3, 4, 10, 20, 1000, los que sean, de acuerdo a las limitantes que cada tipo de sociedad tiene. Eso sí hay que aclararlo, porque hay sociedades que tienen limitación en cuanto al número de miembros que pueden tener. ¿Verdad? Pero eso ya es otra cosa. Acá lo que nos establece un mínimo que son de 2 en adelante. Que estipulan, o sea, que establecen a través de ese documento, de ese contrato, poner en común. Esto es bien importante que lo entendamos en toda su dimensión, que es poner en común, y poner en común significa que todo lo que los socios van a proporcionar o a aportar a la sociedad, desde ese momento en que ellos aportan esa máquina, ese vehículo, esa cantidad de dinero, esa mercancía, lo que sea que aporten, ya no les pertenece, sino que eso ya le pertenece a la sociedad, y por lo tanto le pertenece a todos. ¿Ah? Esto es algo que algunas personas no entienden a veces, sobre todo cuando aportan bienes. No, que yo voy a aportar este pica para repartir la verdura, por decir que vamos a andar vendiendo verduras y frutas en las colonias, y yo voy a aportar el pica. Pero ya
cuando la sociedad empieza a funcionar, solo yo quiero andar en pick-up, o si yo tengo un viaje a la playa, pues yo exijo que me den el pick-up porque voy a ir a la playa con mi familia, aunque el pick-up sea necesario para poder ir a vender la verdura, y yo alego de que yo puse el pick-up y por lo tanto tengo derecho a usarlo. No es así. Desde el momento que usted aporta algo a una sociedad, olvídese, ya no es suyo, es de la sociedad. Y eso hay que respetarlo, porque si no, eso es lo que muchas veces genera la disolución de ciertas sociedades, el no entender esa situación. Ahora, cuando dice bienes, pues está claro de que dinero puede ser mercancía, vehículos, maquinaria, pero también puede ser industria. Aquí no hay que entenderlo como que estamos aportando maquinarias, por ejemplo, sino que la industria se refiere al trabajo. Eh, la palabra industria significa trabajo en este contexto. Entonces, ¿por qué dice industria? Porque esto ya casi no se da, pero legalmente todavía existe esa figura de que se puede tener socios industriales. Esto significa, por ejemplo, que usted tiene dinero. Vamos a suponer que usted tiene un capital y quiere poner una fábrica de ropa, un taller de costura. Entonces usted dice, me voy a asociar con estas 10 costureras. Hay 10 costureras desempleadas por ahí que tienen la experiencia para poder elaborar la ropa y usted se asocia con ellas. Usted pone el dinero y ellas van a poner su trabajo. Van a tener derecho a ganancias. No van a ser empleadas de la fábrica, van a ser socias. Y ellas van a tener derecho a un porcentaje de las utilidades. Ese es lo que se llama socio industrial, que en lugar de aportar bienes, aportan trabajo y a cambio de eso tienen derecho a la ganancia. Esto a veces no funciona porque por las mismas reglas que el código da, de que dice de que los socios industriales tienen derecho al 50% de las ganancias, ya solo ahí allá hay un desequilibrio para el socio capitalista, que es el que pone la plata y que tiene que conformarse con la mitad. Y cuando hay pérdida, los socios industriales no soportan pérdidas, es decir, ellos no tienen que cubrir pérdidas. Entonces, todas esas cosas, esas desventajas que se le da a un socio capitalista, a veces impiden de que personas tengan la disposición de crear este tipo de sociedad. Ya casi no se da. Ahora, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es de repartir entre sí los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse. Al final, el objetivo último de una sociedad mercantil es de tipo lucrativo. Es decir, usted se va a meter en una sociedad de estas para ganar plata. Y es lo que también mucha gente no entiende, ¿verdad? Es cierto, hay ciertos empresarios que son, o sea, son gañanes y que se aprovechan, explotan a la gente de manera bien exagerada. Pero tampoco se puede pretender que en una sociedad, en una empresa, se le dé todo el montón de beneficios al empleado. Primero que no alcanza a veces la capacidad económica de la empresa para hacerlo. Y segundo, que las empresas no se ponen para eso. O sea, no son casas de beneficencia, no son ONGs, son empresas. Y por lo tanto, sería mentira decir de que una persona se mete a una sociedad de esta para beneficio de la gente y que va a beneficiar a las personas. Para eso están las ONGs, para eso están otro tipo de instituciones. Si usted se va a meter a poner una ferretería, en ningún momento usted se va a meter a eso para perder, pues iba a regalarle herramientas. Que vino un señor ahí, pobrecito, un fontanero que no tiene llave Stilson, que no tiene llave inglesa, regalemos una caja de herramientas. Entonces no es empresa. Entonces eso es lo que hay que entender. El propósito de una sociedad siempre va a ser el lucro, el beneficio personal de los que lo conforman. Esa es la base del sistema capitalista. Y por más que nosotros querramos creer otra cosa, vivimos bajo un sistema económico capitalista. No es socialismo, no es comunismo, ni nada de otra cosa. Es capitalismo y por lo tanto hay que respetar esa situación. Porque tampoco se trata de que los pobres dejen de ser pobres empobreciendo a los ricos. Eso en lugar de resolver el problema lo agrava más. Y hay gente que le gustaría ver al rico
en ruinas. Y, mire, se acabó a los ricos para beneficiar. Es que mire, sin ricos tampoco hay los pobres van a seguir siendo pobres si no hay ricos. Porque hay que aclarar también que si no hubiera ricos, si no hubieran personas con dinero, tampoco habría desarrollo económico y los pobres estarían peor todavía. O sea, hay que entenderlo. Muy bien. Lo que hay que hacer sí es limitar a esas personas que se aprovechan de manera exagerada del trabajador, o por lo menos que se le respete lo que legalmente tiene derecho, sus vacaciones, su aguinaldo, sus horas extras, eso sí tiene que respetarse porque la ley lo establece. Pero que porque no le regala canasta navideña en diciembre, sí que eso no es obligación regalar canasta navideña, ¿no? Que fíjese que no, ya no le quieren dar ¿cómo se llama? No me recuerdo cómo le llaman a eso, cuando la mujer tiene su parto y le regalan una canasta ahí donde le ponen leche y le ponen talco y cosas para el bebé. Hay empresas que lo hacen, hay otras que no tienen capacidad o no tienen ganas de hacerlo. Legalmente no es obligación hacerlo, pues, ¿verdad? Bueno, sigamos. Veamos, la sociedad, como cualquier otra cosa, tiene su clasificación. O sea, las sociedades se clasifican y quiero aclarar previo a entrar ya en sí a la clasificación de que hay cierta clasificación de sociedades que ya en la práctica, aunque en el código siempre se mencionan y están establecidas las reglas para poder crearlas y todo, en la práctica ya no se dan. Me atrevo a decir que en nuestro país el 95, si no es que el 99% de todas las sociedades que existen son anónimas. Casi todas son anónimas. Si usted ve, cuando usted vaya ahí por el centro de la capital o ahí en el Boulevard del Ejército, donde hay fábricas, usted va a ver casi todos los rótulos SA, SADCB, son sociedades anónimas. Entonces, otro tipo de sociedades que ni siquiera existen y un porcentaje muy mínimo de sociedades en nombre colectivo, que son las otras que sí existen, pero que en un porcentaje muy mínimo. Y la mayoría de esas sociedades en nombre colectivo son de ese tipo por cuestiones legales. Por ejemplo, los despachos de abogados legalmente tienen la obligación de crearse bajo el esquema de sociedades en nombre colectivo, es decir, que dicen y asociados, pero eso es por ley. En el caso de los despachos contables, antes por ley tendrían que ser de esa manera también, pero con la creación de la ley reguladora se quitó ya esa restricción y los despachos contables o de auditoría pueden ser de cualquier tipo de sociedad, es decir, pueden ser anónimos. Ya no es obligación de que diga Roberto Aquino y asociados auditores, ¿no? Puede ser Círculo de Auditores Independientes S.A., es válido hacerlo. Pero en el caso de los abogados no, todavía debe ser como sociedad colectiva. Ahora vamos a ver qué es eso de sociedad colectiva. Entonces, así en general, las sociedades pueden ser de dos tipos. Sociedades de personas y sociedades de capital. Hay que aclarar que en ambas son personas las que las integran, pero para distinguirlas es que se les llama a una de personas y a las otras se les llama de capital. ¿Cuáles son las características que las diferencian unas de las otras? Bueno, para diferenciarlas también más que para otra cosa. En las sociedades de personas a los integrantes se les llama socios. Y en las sociedades de capital a los integrantes se les llama accionistas. Solo para diferenciarlos, porque aunque sea una sociedad de capital, siempre son socios, ¿no? Pero si usted dice accionista, es una sociedad de capital. Y si dice socios, se va a reunir la Junta General de Socios, pues es una sociedad de personas. Legalmente así las vamos a diferenciar. Y lo último, ¿cuál es la motivación para crearse cada una de ellas? Que esto a la larga queda más en teoría que en práctica. Hay que aclararlo de que es más en teoría el que se cree de una manera o de la otra. Porque dice que en las sociedades de personas es la calidad personal o la confianza personal
que hay entre los que las conforman, que es la motivación para crearse, no necesariamente. O sea, usted puede, por ejemplo, los abogados. ¿Por qué crean sociedades? Los abogados son sociedades de personas las que ellos tienen que crear. Pero no es porque se tengan confianza entre ellos, sino porque la ley que los regula a ellos exige que sea este tipo de sociedad. Entonces ya ahí entra en duda el hecho de la calidad personal. Pero la filosofía, es decir, la base filosófica para la creación de sociedades de personas originalmente era ese aspecto. Por eso hablaban de que las sociedades de personas estaban formadas, por ejemplo, por familiares o amigos, personas que se conocían de manera muy directa, muy íntima. Ya en la práctica, pues esto puede cambiar. En el caso de las sociedades de capital, como que hay más honestidad en cuanto a la motivación, pues ahí no importa quién sea, lo que importa es si tiene o no tiene la plata suficiente para entrar, ¿no? Entonces el aporte económico es el que determina en una sociedad de capital la motivación y no tanto la calidad personal o la confianza que se tengan entre los miembros. Ahí lo que importa es el, como decimos en buen salvadoreño, el billuyo. Si hay billuyo, pues entra, si no, pues no puede entrar. Pero esto también tiene sus límites porque pues sí, tampoco usted va a asociarse con un narcotraficante, aunque mucha gente lo ha hecho y ha terminado mal, ¿no? Porque los narcotraficantes, los contrabandistas y todas estas personas que se dedican a negocios ilícitos crean empresas legítimas, genuinas, legalmente constituidas, inscritas en el registro de comercio, inscritas en Hacienda, en todas partes están inscritas, pagan seguro social, pagan AFP, pero normalmente estas sociedades que ellos crean son sociedades pantalla para poder hacer lo que se conoce como lavado de dinero. Es decir, que todo ese dinero que proviene de la venta de drogas, venta de armas, etcétera, se invierte de manera un poco, ¿cómo podríamos decirle? De manera irregular en una sociedad constituida legalmente, ¿verdad? Para que cuando ese dinero regrese en forma de ganancias o en forma de pago de préstamos o de cualquier otro tipo de modalidad que ellos utilicen, el dinero entra sucio a la sociedad y cuando ya sale, sale limpio. Porque ya, ¿de dónde obtuvo el dinero? La ganancia que obtiene de mi negocio. Entonces, hay diferentes modalidades para lavar dinero. Esa es una, ¿no? Invertir en un negocio legal para que cuando el dinero retorne en forma de ganancias u otro tipo de formas, el dinero ya venga limpio. La otra forma es que estas empresas se dedican a prestar dinero. Puede ser una empresa financiera. Prestan dinero y ese dinero cuando regresa, pues ya es limpio, ¿no? Entonces hay diferentes formas de lavar dinero. Ahora bien, dentro del grupo de sociedades de personas existen tres tipos de sociedades. O sea, dentro del tipo sociedad de personas hay tres subtipos que son sociedades colectivas, que son las que todavía prevalecen, sociedades comanditarias simples y sociedades de responsabilidad limitada. Que estas de responsabilidad limitada se dan más que todo en el área cooperativa. Pero también hay sociedades de responsabilidad limitada así a nivel general, pero esas casi no existen, ya que las sociedades cooperativas son un tipo especial de sociedad que tienen una regulación aparte que las demás. Pero bueno, volvamos al orden acá. En las sociedades colectivas, la diferencia de los tres tipos de sociedades en este caso es el tipo de responsabilidad que adquieren los socios. Recuerde que en las sociedades de personas se les llama socios. En el caso de las sociedades en nombre colectivo o colectivas, se les puede llamar de las dos maneras, en nombre colectivo o colectivas, la responsabilidad que adquieren los socios es solidaria e ilimitada. ¿Qué significa eso? Primero, ilimitada, hablemos de ilimitada. La responsabilidad se refiere a responsabilidad económica, no se refiere a otro tipo de responsabilidad, sino más bien económica que a la larga se convierte en una responsabilidad legal. Veámoslo con un ejemplo.
En una sociedad de estas, si usted, por ejemplo, la sociedad tiene un problema económico, quiebra o hay una deuda que no se puede pagar, todos los socios deben responder con los bienes que han invertido, es decir, todo lo que le han aportado a la sociedad, y si eso no es suficiente, tendrán que responder por sus bienes, con sus bienes personales, su casa, su carro. Yo digo una broma ahí hasta con el calzoncillo. Es decir, es una responsabilidad ilimitada. De ahí que este tipo de sociedad ha ido perdiendo adeptos, es decir, ya casi nadie quiere formar este tipo de sociedad precisamente por eso. Porque en caso de que haya algún problema legal de deudas y todo eso, pues ellos corren el riesgo de perder sus propios bienes, no solamente lo que han invertido. Y es solidaria porque si alguno de los socios por alguna razón no puede cubrir su parte, el resto deberá cubrirlo. Ese es otro clavo, ¿no? Aparte de que debo responder hasta con mis propios bienes, pues tengo que cubrirle lo que no puede cubrir otro. De ahí viene la parte de lo solidario. Entonces son dos cosas, solidario e ilimitado. En el caso de las comanditarias simples, la responsabilidad es mixta. ¿Qué significa que sea mixta? O sea, hay una responsabilidad mezclada. Hay dos tipos de socios. En las sociedades de comanditarias simples hay dos tipos de socios. Hay un socio que se le llama socios comanditados. Repito, socios, y eso se anótelo por ahí, porque no lo tengo en la diapositiva, no lo tengo así por escrito. Repito, en las comanditarias simples hay socios comanditados y hay otros que se llaman socios comanditarios. Hago énfasis en los nombres porque se parecen, de hecho tienen la misma raíz y solo cambian en la desinencia, es decir, al final. Uno es ados y el otro es arios, comanditados, comanditarios. Y los socios comanditados, su responsabilidad es solidaria e ilimitada, igual que los colectivos. Todos los socios comanditados en una sociedad de este tipo responden con sus bienes personales en caso de ser necesario y entre ellos pues deben ser solidarios. Si uno no puede, los demás deben cubrir. Y los socios comanditarios, estos responden de manera limitada, es decir, que en caso de problemas de deudas y todo eso, solamente van a perder lo que han aportado. Sus bienes personales no se los toman. Claro, hay cierto equilibrio legal ahí en el sentido de que solo los socios comanditados son los que pueden administrar la sociedad. Es obvio, ¿no? Si ellos van a responder solidaria y ilimitadamente, pues solo ellos tendrán derecho a administrar porque ellos van a asumir la responsabilidad en caso de que algo falle. Mientras que los otros, como solo responden de manera limitada, no tienen derecho a administrar. Solo tienen el derecho a vigilar, que es otro derecho que tienen los socios. Pueden controlar a los demás, es decir, pedir informes sobre lo que se está haciendo, pero no pueden tomar decisiones. De todas maneras, jóvenes, más adelante les va a quedar un trabajito, un resumen que me van a hacer sobre este tipo de sociedades. Ahí ustedes van a profundizar sobre estos aspectos. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, pues su mismo nombre lo dice. Todos los socios que integran una sociedad de este tipo responden de manera limitada, por lo tanto, en caso de quiebra o deudas, pues solamente van a cubrir con la parte que han aportado. No les van a tocar en ningún momento sus propiedades personales. Entonces, si usted observa, va como en cuestión de límites, más bien de grados, colectivas, todos responden solidaria y limitada. Con las comanditarias, unos responden de esa manera y los otros responden de manera limitada. Y en la sociedad de responsabilidad limitada, pues todos responden de manera limitada, como su mismo nombre lo dice. Sí voy a pedir disculpas porque la primera parte de la clase no la grabé, creo yo.
Al menos no me apareció ahí el dato de que estaba convirtiendo la grabación. Ya voy a revisar. Pero si no, pues estas partes sí las estoy grabando. Ahí les pido por favor que en algún momento ustedes pueden ver ahí en la aplicación cuando se está grabando la clase y cuando no. Entonces, si por alguna razón yo no la grabo, pues ustedes van a poder ver ahí, me dicen, licenciado, no la estoy grabando, ¿no? Me mandan, ya sea me lo pueden decir a viva voz acá o a través de un mensajito en WhatsApp para que yo lo pueda ver. Yo siempre estoy revisando el WhatsApp durante la clase. Muy bien. Permítanme. Muy bien. En el caso de las sociedades de capital, tenemos las llamadas sociedades anónimas, que en todo caso, todos los integrantes de las sociedades anónimas tienen responsabilidad limitada, ¿verdad? Tienen responsabilidad limitada, lo cual significa que en caso de quiebra, deudas y todo, cualquier otro aspecto, solamente van a responder por los bienes que han aportado, igual que las sociedades de responsabilidad limitada. Ahora, se les llama anónimas porque generalmente estas personas, en este tipo de sociedades más bien, el nombre de la persona no aparece mencionado, no es obligación no es obligación, sí puede aparecer, eso ya será gusto de los socios, ¿no? O accionistas en este caso, como se les llama. No aparece el nombre de estas personas dentro del nombre de la sociedad. No hay necesidad que aparezca. Si usted observa, estas sociedades se llaman inversiones del sur, S.A., distribuidora no sé qué. Entonces, no hay necesidad de que el nombre aparezca. De hecho, esa es una garantía de privacidad que tienen las sociedades anónimas en cuanto a las personas que las integran. Y las de comanditarias por acciones, que son prácticamente similares a las comanditarias simples, con la diferencia de que la responsabilidad es mixta. Es decir, hay unos que responden de manera solidaria e ilimitada y hay otros que responden de manera limitada. Ahora vamos a hablar de este tema que está en el artículo 22. Artículo 22. El artículo 22 del Código de Comercio, que es lo que habíamos mencionado, que es el documento a través del cual se le da vida a la sociedad y que dijimos anteriormente debe cubrir tres cosas, porque este es el famoso contrato solemne que menciona el artículo 17, ¿verdad? Es ese artículo 17 el que dice que el contrato debe ser solemne y dijimos de que debe ser a través de una escritura, que esa escritura debe estar avalada por un notario y que debe estar debidamente inscrita en el registro de comercio, ¿verdad? Registro de comercio. Ahora, ¿qué es? Quiero aclarar de que esta definición no está en el código, yo la he diseñado de acuerdo a lo que
a lo que es, pues realmente, porque el código no dice que es una escritura de constitución. Es el documento legal, es una escritura pública. Hay que aclarar que la escritura pública es un documento que sirve para varias cosas. Por ejemplo, hay escritura pública de propiedad de inmuebles, donde usted tiene una casa y tiene una escritura pública que demuestra que usted es propietario de la casa. Y, en fin, la escritura pública se puede utilizar para varias cosas. Entonces, este es un tipo especial de escritura pública. Entonces, si usted le preguntan si escritura pública es, ¿cómo se llama? ¿Es sinónimo de escritura de constitución o es lo mismo? No es lo mismo. La escritura de constitución es un tipo de escritura pública que sirve específicamente para darle vida a una sociedad. Por eso dice aquí, a través del cual se perfecciona la personalidad jurídica de una sociedad mercantil. O sea, a través de la escritura pública de constitución o escritura social constitutiva, le llaman otros, o sea, recibe varios nombres, no hay que enchivolarnos, es lo mismo. Se perfecciona la personalidad jurídica, es decir, se le da vida a la personalidad jurídica de una sociedad cualquiera, de una sociedad mercantil. Debe inscribirse en el registro de comercio para que tenga efecto legal. Si no está inscrita, aunque esté firmada por el mejor notario de El Salvador, si no se inscribe en el registro de comercio, pues obviamente no tiene validez, ¿verdad? No tendría validez ante terceros, como se dice, es decir, ante otras personas. Muy bien. Pero, al igual que otros documentos legales, tiene ciertos requisitos mínimos que debe cumplir. Y aquí sí hay que poner mucho ojo, mucho oído, porque ustedes dentro del proceso de legalización tienen que diseñar la escritura de constitución de la sociedad que ustedes van a organizar. Y por lo tanto deberán tomar en cuenta todos los requisitos que aquí vamos a mencionar, ¿verdad? Ojo, repito, hay que tomar en cuenta todos estos requisitos que vamos a mencionar. Quizás no vamos a terminar hoy de ver todos los requisitos por el tiempo, ¿no? Porque ya nos queda 4 minutos y medio, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Primer requisito, esto está en el artículo 22 del Código de Comercio. Tenemos el nombre, la edad, la ocupación, nacionalidad y domicilio de las personas naturales. Así son personas naturales las que van a formar la sociedad, debe ir dentro de la escritura, debe ir el nombre de la persona, la edad de la persona, a qué se dedica, la nacionalidad, es decir, si es salvadoreño, es hondureño, es de otro país, y el domicilio, que se refiere más que todo al municipio de residencia, departamento y municipio donde vive la persona. Generalmente estos requisitos se toman del DUI, porque hay que aclarar que en nuestro medio muchas escrituras de constitución se elaboran a control remoto. Es decir, se supone, porque cuando usted comienza a leer estas escrituras, dice ante mí, ¿verdad? Fulano de tal, notario de la República, y empieza a dar los datos del abogado. Fulano de tal, de tantos años de edad, contador público, licenciado de contaduría pública, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Ciudad Delgado, San Salvador, y fulano de tal, de tantos años de edad, y así empieza a mencionar, pero normalmente ese tal ante mí no existe, es decir, no es que ahí estamos reunidos con el notario, generalmente lo que el notario hace es pedirnos copia de los DUIs y del NIT de cada uno y se los mandamos ahí por WhatsApp, y de ahí la secretaria, que es la que hace el documento, ni siquiera es el notario el que lo elabora, porque ya hay formularios preestablecidos para hacer. Entonces, es una farsa hasta cierto punto que dice ante mí, fulano de tal, sino que él trabaja con los DUI. Entonces, la información que se va a colocar es lo que el DUI dice. Y la naturaleza, la nacionalidad y el domicilio de las personas jurídicas, porque hay que aclarar que una sociedad se puede formar solo por personas naturales
o varias sociedades pueden formar otra sociedad. En este caso sería una sociedad de personas jurídicas. O hay casos donde hay sociedades combinadas, es decir, personas naturales que se asocian con personas jurídicas. Entonces, los tres casos se pueden dar. Solo personas naturales, solo personas jurídicas o una combinación de ambas cosas. Entonces, si existen este tipo de personas, entonces se va a poner, en el caso de las personas naturales, nombre, edad, ocupación, nacionalidad y domicilio. Y en el caso de las personas jurídicas, pues obviamente no tienen edad, sí tienen edad, pero no es relevante, sino que la naturaleza, es decir, qué tipo de sociedad son, qué nacionalidad tienen y cuál es el domicilio que tienen estas sociedades o estas personas jurídicas. Y segundo, domicilio de la sociedad que se constituye con expresión del municipio y departamento al cual pertenece. O sea, la sociedad nueva, ¿no? La que se está creando, ¿dónde va a estar domiciliada? Expresando el municipio donde está ubicada la sociedad, Soyapango, por ejemplo, y departamento, en este caso sería San Salvador. Nos vamos a quedar por ahí, jóvenes, y vamos a continuar. Bueno, tendríamos la otra sesión de este sábado al otro, pero creo que sí, que sería 24, 25, 26, 27, 28, porque los parciales son las siguientes, ¿verdad? Por cualquier situación, pues yo en el WhatsApp les avisaría si probablemente nos podríamos reunir la próxima semana. Me interesa que terminemos esto de la sociedad, pero eso yo les voy a informar en su momento. Así que muchas gracias por todo y cuídense. Suerte con las demás materias de este día. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Bueno.